Buenos días, jóvenes. Buenas tardes ya. ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Vamos a iniciar la primera sesión de este ciclo con respecto al curso. Este es el curso de lenguaje y ¿qué tal? ¿Cómo están? La temática, el día de hoy vamos a desarrollar 3 temas. Vamos a hacer una revisión puntual, concreta, respecto de los temas que conciernen, que giran en torno a comunicación y realidad lingüística del Perú. ¿Ya? Comunicación y realidad lingüística del Perú. Si tienen algún comentario que realizar, por favor, tienen ustedes la sección de chat, ¿sí? Pueden realizar comentarios ahí en el chat, puesto que estos permanecen incluso cuando el docente se retira, o sea, los mensajes llegan, ¿ya? Muy bien, chicos y chicas, vamos a comenzar entonces. Sean todos bienvenidos, ¿ya? Y vamos a empezar entonces con la temática. Lo que todos podemos observar, lo que podemos visualizar aquí en esta primera diapositiva es un gráfico respecto a la comunicación y puntualmente vamos a decir que el primer tema concierne justamente a caracterizar a la comunicación como un proceso que se realiza no tan solo entre seres humanos, sino también entre animales, ¿ya? Entre animales y todo tipo de organismo viviente. Ahora, este proceso de intercambio de información, obviamente, según el tipo de organismo viviente, se va a hacer más y más complejo. Entonces, podemos observar intercambio de algún tipo de información entre organismos, como pueden ser bacterias, pueden ser algas, plantas, pero también vamos a observar intercambio de información entre animales invertebrados, vertebrados, reptiles, mamíferos, y llegamos al ser humano, donde ese intercambio de información es más complejo. Y es más complejo por la naturaleza del código que se va a emplear para poder intercambiar la información, para poder codificar la información, y también por la intención. La intención. Es decir, en este proceso también se hace más complejo también por el grado de desarrollo, pues, ¿no? El desarrollo de la inteligencia, la intencionalidad y el tipo de códigos que emplean, pues, ¿no? Estos agentes, estos elementos del acto comunicativo, ¿ya? Por ese motivo, a ver, aquí me dicen que la diapositiva se ve borrosa. Confirmen los demás. Ya que yo no tengo, bueno, en mi caso no tengo una queja. Lo que podrías hacer es cerrar y volver a ingresar. Si se ve borrosa, puedes cerrar y volver a ingresar. ¿Ya? Cierra y sal y vuelve a ingresar. Muy bien. Entonces, lo que les quería decir es que por ese motivo es que estamos caracterizando la comunicación como un proceso social que consiste en el intercambio de información entre un emisor y receptor que utilizan un código común. Entonces aquí, al definir comunicación, estamos introduciendo las nociones de emisor, receptor y el código que es común a ambos. Obviamente hay más elementos que entran en juego en el acto comunicativo, en el proceso comunicativo. Pero con estos 3 que se están enunciando aquí al inicio, ya podemos clasificar a la comunicación, dividirla pues, o separar la comunicación humana de la no humana. En el caso
vamos a concentrarnos en la no humana primero. En este caso concreto, lo que estamos observando es lo siguiente, que el canal que utilizan los animales, ¿no? Y el código que utilizan para estructurar sus mensajes es de tipo, pues, acústico. En este caso se utilizan sonidos que corresponden a cantos, a gruñidos, a bufidos, o sea, sonidos onomatopéicos, ¿ya? Pero no siempre va a ser así. También se emplean el otro tipo de códigos que responden al uso, pues, de otros sentidos, ¿no? Que participan en este acto comunicativo, y es el tacto. Por lo tanto, también los lamidos tendrán un significado. Los picoteos, los acicalamientos, también tendrán un significado y también transmitirán un mensaje. También observamos que el canal visual y el tipo de códigos de esta naturaleza influyen también en el intercambio de información entre animales. Es decir, los colores, por ejemplo, las formas también ayudan a transmitir mensajes. En el caso de las aves, los colores. En el caso de las abejas, por ejemplo, las figuras que forman cuando hacen un vuelo sincronizado y estas abejas pues forman en el aire determinadas figuras. También comunican algo. Y por último, también vemos que hay códigos de naturaleza química que también comunican algo, ¿no? No es tan solo la orina, que es más empleada, pues, en el caso de los mamíferos, sino también ciertas fragancias, ciertas sustancias que son segregadas por los animales, sobre todo en el caso de los mamíferos para el periodo de apareamiento, ¿no? Para el periodo de apareamiento, pues emanan ciertas sustancias. En el caso de las aves, por ejemplo, nos concentramos en los pollos, las gallinas, en el gallo y la gallina. Además del canto, del aleteo del macho, también hay como una especie de marcha, ¿no? Hay como una marcha que hace el gallo, ¿no? Delante de la gallina. Hace como un desfile ahí, pareciera que el gallo está bailando marinera, pero también eso tiene un significado, ¿no? Para el periodo del apareamiento, ¿ya? Entonces, en el caso de los seres no humanos, vamos a ver que los códigos pueden ser acústicos, táctiles, visuales y químicos. No todos van a estar presentes en cierto tipo de animales, ¿no? De repente en unos va a predominar más el acústico, en otros va a predominar más el visual, en otros va a predominar más los códigos de naturaleza química, ¿ya? En el caso de los seres humanos, se emplean pues códigos verbales y códigos no verbales. Así como los animales emplean códigos, señales de tipo acústico, también los seres humanos emplean señales de tipo acústico, ¿sí? Y que no son, que no obedecen a códigos lingüísticos, ¿ya? Por ejemplo, en un concierto o en un partido de fútbol, en un espectáculo de box o de lucha libre. ¿Qué pasa, pues, si los peleadores, los contrincantes ahí no atan ni desatan, no atacan? Pensemos en una pelea, pues, ¿no? de vale todo, ¿no? O una pelea de ese tipo, ¿no? Donde los contrincantes están bailando y bailando, ¿no?
pero no atacan. Obviamente, ¿qué hace el público cuando no ve acción? Empieza a pifiar, ¿no es cierto? Empieza a pifiar, empieza a abuchear, y eso es no lingüístico, ¿sí? Es acústico no lingüístico, y tiene un significado, ¿ya? No sé si ustedes han escuchado de estas batallas de la Red Bull. ¿Han escuchado? ¿Han presenciado las peleas de gallos de la Red Bull? A ver, confirmen eso. ¿Han visto esos enfrentamientos que hacen internacionales? La God Level, ¿no? ¿No han visto? Uy, están en nada. Ya, bueno. Las batallas de freestyle, así es, las batallas de freestyle. Entonces, ¿qué sucede? Ahí, por ejemplo, cuando los contrincantes no hacen buenas rimas, ¿sí? O no responden, ¿no es cierto? No responden al ataque del enemigo, pues el público empieza a buchear, empieza a pifear. Eso es todo acústico, no lingüístico, ¿ya? No hace falta que la gente hable y que diga, ah, no sé, sáquenlo, aburrido, no, pero ya los que están ahí batallando saben, pues, que el público está desmotivado, está aburrido y que quieren ver acción. Seguimos. Seguimos con la comunicación, en este caso, humana. Los seres humanos también emplean el canal táctil cuando hablamos de abrazos, ¿no es así? En los saludos también. Hay diversas formas de saludar, ¿no? No es tan solo estrechando las manos, también es abrazándose. En otros casos, saludo con un besito, ¿no? Besito en la mejilla, otros con el puño, con el codo, no sé, diversidad. Bueno, eso también comunica algo y es táctil. Los pellizcones, los empujones en ciertos contextos también comunican algo. Eso es táctil. Estamos hablando de los seres humanos ahora. En el caso de un partido de fútbol, en un partido de fútbol el árbitro no habla, ¿no es así? El árbitro utiliza códigos de tipo acústicos y códigos visuales, ¿no es así? Acústicos por el silbato y visuales cuando, por ejemplo, los jueces de línea sacan la banderilla o cuando el árbitro señala si es penal, tiro libre, tiro de esquina, o si el árbitro señala una amonestación con tarjeta amarilla o en todo caso la tarjeta roja, ¿no? En esos casos vemos pues que los códigos son no lingüísticos y básicamente son por el silbato acústico y por los colores de las tarjetas, las banderillas y las señales, los gestos con la mano, eso es visual, ¿ya? En el caso de la comunicación química, pues sí, ¿no? En la fase del enamoramiento y también pues con el uso de ciertas fragancias, ¿no? Ciertos perfumes, qué sé yo, para determinadas ocasiones, ¿no? Ustedes han visto que hay fragancias tanto para cuando una persona, en una ocasión en la que la persona sale a entrenar, a practicar deporte, utiliza cierto tipo de fragancia. Cuando se va a trabajar, otro tipo de fragancia. Cuando sale a una reunión, a un evento, no sé, a una discoteca, utiliza otro tipo de fragancia también, ¿no? Porque quiere comunicar algo, ¿ya? Por ese motivo, ustedes habrán escuchado de ese comercial tanto de este desodorante corporal, ¿cómo le llaman? Axe y también Aval, ¿no? ¿Han visto de casualidad, han visto algún comercial, algún anuncio publicitario de estos dos productos, Axe y Aval? Ahí, por ejemplo, se utiliza bastante, ¿no? Se trabaja bastante o sea, se promociona bastante la naturaleza química de la comunicación. ¿Por qué? Porque se alude a esa fragancia. Esa fragancia tiene algo que hace que las personas del sexo opuesto persigan, pues, ¿no? Persigan, en este caso, para Axe al varón, ¿no? Porque Axe es fragancias corporales para varones. No sé si han visto esa publicidad. A ver. Así es, Adriana. Ajá, así es. Entonces, ahí se alude pues a los códigos de tipo de naturaleza química,
¿ya? O sea, los seres humanos, además de comunicar con el lenguaje oral, la lengua oral o escrita, ¿sí? Con el código lingüístico oral o escrito, también los seres humanos comunican con aromas, sustancias químicas, artificiales o no, pero comunican con sonidos, comunican con tipos de abrazos, tipos de toques, con colores también comunican, ¿no? Con todo comunican los seres humanos, con la postura, inclusive dentro del acústico podían entrar el tono, ¿no? El tono, o también la fluidez también. Ya, muy bien. Con respecto al código lingüístico, los seres humanos utilizan pues la escritura que corresponde a un código de la naturaleza más visográfica y cuando no se trata de escritura utilizan también la palabra hablada, ¿ya? Esto ya obedece a códigos de naturaleza pues de tipo acústica, ¿no? De naturaleza acústica, auditiva. Los elementos que participan en la comunicación, entonces, además del emisor y el receptor, son pues el referente, el canal, el mensaje, referente, canal, mensaje, por favor, ahí, cuidado con el micrófono, siempre tengan cuidado de activarlo y de interrumpir la clase, ¿no? ¿Ya? Aquí está, por ejemplo, aquí Mari Carmen tenía ya, ahora sí. Muy bien, entonces, además del emisor y el receptor, vemos a otros elementos de la comunicación. Básicamente, el emisor es el que codifica el mensaje, ¿ya? En el emisor se ocurre un proceso mental llamado la codificación, ¿ya? Es la codificación. La codificación. En el receptor, el proceso mental que ocurre es la decodificación. ¿Por qué? Porque el receptor pues recibe el mensaje y tiene que procesarlo. Entonces aquí es la decodificación, otros mencionan descodificación, pero al final es lo mismo, ¿ya? Descodificación, decodificación. Esos son procesos mentales. El referente es el tema, ¿ya? El referente es el tema del mensaje, el tema central. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué se está hablando? Es el tema. El canal es el medio por donde viaja el mensaje. El mensaje puede viajar por un canal visual, el mensaje puede viajar por un canal de tipo acústico, también puede viajar por un medio electrónico, ¿ya? El mensaje es toda la información codificada que gira en torno al tema. Todo lo que se dice respecto del tema y que está codificado es el mensaje. El código son los signos con los que se va a expresar el mensaje. En estos momentos, yo estoy utilizando dos códigos. El código oral, porque estoy hablando, y el código escrito, porque aquí ustedes ven palabras, pero además del código escrito y oral, que son lingüísticos, hay códigos no lingüísticos, como son las imágenes. Estas imágenes son códigos de tipo visual. Las flechitas son códigos visuales no lingüísticos, ¿ya? Y eso todo, lo lingüístico y lo no lingüístico en estos momentos ayuda a que el mensaje sea transferido, sea recibido por ustedes.
La circunstancia corresponde al espacio y al tiempo en el cual o en los cuales acontece el acto comunicativo. En estos momentos son las 12:25 del mediodía, 12:25, y todos ustedes se encuentran en el Perú, ¿no? No sé si en Lima o en algún lugar de Lima, o de repente están en provincias escuchando su clase a través de ¿qué? A través de esta plataforma llamada Microsoft Teams, ¿no? Eso corresponde a la circunstancia, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, aquí hay un dato importante referido al ruido, ¿no? Que para que el proceso de la comunicación funcione y sea exitoso, además de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos de la comunicación, además de estos 7 elementos de la comunicación, se tiene que evitarse, ¿qué cosa? La presencia del ruido. ¿Para qué? Para que exista un éxito y se garantice el proceso comunicativo. Muy bien. Entonces, en este proceso de la comunicación interviene pues códigos lingüísticos y no lingüísticos. Ahora nos vamos a concentrar en el uso de códigos. Chicos, por favor, sus micrófonos. Ya, estoy escuchando a gente aquí que hacen ciertos ruidos. Eviten, por favor, encender el micrófono. Ya. Ahora sí. Estamos en la diapositiva 4. Y lo que estamos observando aquí es lo siguiente. Ustedes pueden ver en este gráfico que con la etiqueta lenguaje, debajo de la etiqueta lenguaje está un perfil y vemos ahí el cerebro y hay ciertas conexiones sinápticas que ocurren en el cerebro. El uso del lenguaje implica la activación de ciertos procesos mentales que no ocurren en una sola parte del cerebro, sino en diferentes partes del cerebro, ¿ya? Ahora, hablar del lenguaje también implica hablar del ser humano y no de los animales. Implica hablar de qué? De lengua, implica hablar de habla, ya que el lenguaje es una facultad humana que le permite, pues, a las personas comunicarse, a través de códigos lingüísticos. Nosotros sabemos que la comunicación utiliza otro tipo, o sea, códigos variados. Entre seres humanos utiliza códigos variados. Con respecto al código lingüístico, pues, se requiere de la facultad del lenguaje, que esa facultad del lenguaje esté desarrollada en las personas, ¿ya? Entonces, esta facultad del lenguaje, para que esté desarrollada en las personas, debe de ser incentivada, pues, desde el vientre materno. Es decir, el ser humano en formación recibe estímulos del medio externo. Esos estímulos del medio externo hacen que se enriquezca ese proceso de desarrollo lingüístico. Si bien es cierto, el ser humano nace con un dispositivo que le permite adquirir cualquier tipo de lengua para poder comunicarse. Ese dispositivo se desarrolla en óptimas condiciones por influencia del entorno, ¿ya? Ahora, esta facultad del lenguaje es universal. Y esta facultad del lenguaje, de acuerdo a la lengua de exposición, porque ustedes saben que el individuo, para que utilice una determinada lengua, necesita ¿qué cosa? Estar expuesto al estímulo. Si no está expuesto a estímulos, no va a poder adquirir el ser humano ninguna lengua, ¿ya? Entonces,
Si sus estímulos son del español, la lengua que va a adquirir va a ser el español. Si sus estímulos son de italiano, la lengua que va a adquirir, su lengua materna, va a ser italiano. Si este pequeño infante, este pequeño ser en formación, recibe estímulos de 2 o 3 lenguas, esas 2 o 3 lenguas van a ser sus lenguas maternas. Pero ¿qué permitió que pudiese adquirir sin ningún problema 1 o 3 lenguas a la vez? Lo que permitió fue el dispositivo innato del lenguaje. ¿Ya? Ahora, si bien es cierto, cada lengua es diferente porque cada lengua tiene su propia gramática, el dispositivo del lenguaje hace que esas características, esas particularidades en las gramáticas de diferentes lenguas sean obviamente diferentes, pero también tengan elementos comunes. Ese dispositivo del lenguaje limita hasta dónde puede cada lengua variar. El quechua, el español, el francés son lenguas distintas, pero tienen elementos comunes. ¿Cuáles son esos elementos comunes? Elementos comunes son que todas esas lenguas tienen un verbo, todas esas lenguas tienen objeto directo, todas esas lenguas tienen sujeto, todas esas lenguas tienen sustantivos, todas esas lenguas expresan información de persona o expresan, tienen en sus verbos flexivos o tienen en todo caso información gramatical respecto de aspectos como el tiempo o el número o la persona. Ahora, dependiendo del tipo de lengua, algunas lenguas expresarán el tiempo, la persona en morfemas pegados al verbo. En otras lenguas, esas nociones de tiempo, persona, número, no las expresan en morfemas, las pueden expresar en palabras. ¿Ya? En el quechua no es necesario escribir signos de interrogación para expresar una pregunta. ¿Por qué? Porque el quechua tiene partículas que expresan la interrogación. En el inglés no existe el acento escrito, ¿no es así? El acento escrito existe en el español. El inglés tiene otra forma de que de oponer significados, tiene otro tipo de unidades fonológicas que distinguen significados. En el latín, el tiempo distingue a una vocal larga, alargada, de una vocal breve. En el español no existe eso. Pero, o sea, hay elementos diferentes entre una lengua y otra, pero hay elementos comunes también. ¿Y quién posibilita esa característica de las lenguas que se diferencien en algunos aspectos y que en otros sean semejantes o tengan elementos comunes? Justamente el carácter limitante de ese dispositivo de lenguaje, ¿ya? Ahora, este lenguaje tiene dos componentes o dos elementos importantes. Uno de esos elementos o componentes del lenguaje es la lengua y otro es el habla. Entonces, el lenguaje como facultad le permite a las personas aprender una nueva lengua, o sea, un sistema de comunicación particular, ¿no es cierto?, a un grupo social. Eso es la lengua. Un sistema de signos lingüísticos con los que se puede construir mensajes y son propios a un grupo social particular. Pero este sistema de signos está almacenada en la mente de los hablantes. Quiere decir que la información lingüística sobre las unidades y reglas que indican cómo se debe de formar oraciones, cómo se deben de formar palabras, está en la cabeza de los hablantes. Por eso se dice que la lengua es de naturaleza psíquica. Los hablantes, cuando utilizan la lengua, lo hacen a través del habla. Porque el habla es el uso particular de ese sistema que está almacenado en la mente de los hablantes, en la mente de los miembros de una comunidad. La comunidad de habla hispana tiene como sistema de signos al sistema lingüístico del español.
La comunidad de habla inglesa o la comunidad angloparlante tiene como sistema de signos lingüísticos al inglés, ¿ya? Y así determinadas comunidades lingüísticas tienen sistemas particulares, ¿no? Para poder comunicarse. Esos sistemas particulares son las lenguas y están presentes en la mente de los hablantes. Esta información de naturaleza abstracta, psíquica, se da a conocer, se expresa a través del habla. Por eso se dice que el habla es el uso particular del sistema lingüístico. Y al ser el uso particular, se dice pues que la característica del habla, a diferencia de la lengua, su característica o su naturaleza en todo caso, es de tipo psicofísica. ¿Por qué? Porque usar el sistema implica ir al cerebro y hacer el recorrido de las órdenes que envía el cerebro al aparato fonador para poder producir sonidos, palabras, frases y oraciones. Entonces, eso diferencia pues al habla, cuya naturaleza es psicofísica, y la distingue ¿de qué? De la lengua, cuya naturaleza es psíquica. Mientras que el habla es un acto individual, cada persona utiliza de una forma particular, es individual porque cada persona utiliza de una forma particular el sistema lingüístico. Algunas personas utilizan muletillas, otras personas hablan rápido, otras personas hablan lento, otras personas cesean, otras personas tartamudean, otras personas vocalizan adecuadamente, otras no. Entonces, cada persona habla distinto. Por ese motivo se dice que el habla es individual, a diferencia de la lengua, que es un conocimiento socialmente compartido por un grupo idiomático. O sea, el grupo tiene almacenada la información lingüística en su cabeza. ¿Ya? Cuando los miembros del grupo utilizan esa información lingüística, lo que hacen es hacer uso del habla. Las lenguas evolucionan, las lenguas cambian. Eso, eso evidencia el carácter histórico de la lengua. La lengua es un producto histórico, el resultado de una evolución. Ustedes habrán escuchado de lenguas como el latín. El latín es una lengua que no se habla de manera natural en la cotidianidad o en los medios de comunicación, al menos, ¿no? Al menos en lo que es América no se habla el latín. Está presente en textos escritos o de repente en algún rezo particular, ¿no? Que hacen los sacerdotes cuando, por ejemplo, ofician un exorcismo, me parece. Pero no es que dos personas se encuentran y van al cine o se van a comer y tienen una reunión y hablan latín, ¿no? De manera fluida. No, no, no. No es una lengua viviente, ya está muerta. El mochica también es una lengua muerta. Y así como el latín, el mochica, hay otras lenguas, en este caso hay lenguas del Perú, o lenguas de la Amazonía, o lenguas de los Andes, que ya se dejaron de usar, como es el caso del puquina, una lengua que ya se dejó de usar. El cholón, el cuye, hay lenguas que ya no existen. ¿Ah? ¿Cuál habrá sido la lengua de los chancas? ¿Cuál habrá sido la lengua de los huarpas? ¿Cuál habrá sido la lengua de los tiahuanaco? ¿No? Hay lenguas que ya no se hablan, pero en un tiempo se hablaron. ¿El español ha existido siempre? No, ¿no? El español empezó a existir después de que, ¿no? Siglos después de que Roma invadiera la península ibérica.
Entonces, las lenguas nacen, las lenguas mueren, las lenguas generan dialectos, las lenguas generan sociolectos, y así, ¿ya? Por eso se dice que las lenguas son productos históricos. En cambio, el habla es un acto momentáneo. Nosotros podemos repetir la información, el mensaje, con diferentes interlocutores y pese a que mencionamos el mismo mensaje, la combinación de palabras no siempre va a ser la misma en cada acto comunicativo. Por eso la lengua es un acto momentáneo. ¿Ya? Entonces, hasta aquí hemos mencionado la comunicación, sus clases, humana o no humana, en la humana verbal o no verbal, y de acuerdo en el caso de la no verbal, hay diferentes códigos que se utilizan, tanto para personas, ¿no? Y también para los no humanos, en este caso animales y plantas, los 7 elementos de la comunicación, lenguaje, lengua y habla. Ahora vamos a profundizar en la variación lingüística a partir de este carácter, el de la lengua como, ¿no? De la característica de producto histórico de la lengua. Entonces, continuando con esta cuestión de la evolución y del todo el proceso histórico, las lenguas, al ser utilizadas por seres humanos y al ser habladas en diferentes territorios, las lenguas están expuestas a diferentes ambientes, a diferentes circunstancias que hacen que estas lenguas cambien. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de qué? De la variación lingüística. La variación es un proceso al que están expuestos las lenguas, bueno, las lenguas pues que están vivas, ¿no? Porque las que están muertas ya no, las que están vivas, las que aún se hablan. Entonces, en este proceso, ¿qué sucede? Las lenguas cambian y dan origen a los dialectos. Los dialectos, ¿qué son los dialectos? Los dialectos son formas particulares, en las cuales las lenguas se diversifican, se caracterizan de acuerdo a factores sociales y a factores geográficos. Entonces, podemos decir que factores sociales como el sexo, hombre-mujer, factores sociales como la condición socioeconómica, ¿no? Que clasifica, que divide las clases sociales. Factores sociales como la edad, si eres adulto, adulto mayor, si eres adolescente. Ese tipo de factores sociales, inclusive el grado de educación o el tipo de actividad económica, esos factores sociales hacen que una lengua experimente variación, ¿ya? Experimente cambio. De esa manera se generan dialectos sociales, más conocidos como los sociolectos. Pero también existen factores de tipo geográficos, ¿ya? Los factores sociales, como la edad, el sexo, condición económica, tipo de trabajo, grado de estudios, forman las variedades sociales o variaciones sociales llamadas ¿socio qué? Sociolecto. El sociolecto. Ya está. También, ahora mencionando a los factores geográficos que hacen cambiar una lengua, podemos decir también que el territorio, el espacio geográfico también es un factor condicionante del cambio lingüístico y eso permite la generación de dialectos geográficos, ¿ya? Hay dialectos entonces geográficos y dialectos sociales. A los sociales se les llama sociolectos y a los geográficos se les llama, se quedan como dialectos nada más.
Entonces, eso influye en el vocabulario, influye en la estructura sintáctica, influye en la estructura morfológica de la lengua. ¿Ya? Por si acaso. Y podemos observar eso de ahí, eso que mencionamos, cuando comparamos el castellano peruano del castellano argentino, ¿no? Por ejemplo, los argentinos no utilizan el tú, la segunda persona singular, el pronombre de segunda persona singular. Ellos utilizan vos, ¿no es así? Utilizan el vos. Y luego, también la presencia del che, ¿no? El che. El che es como, lo tomo, o sea, lo que dicen algunos nos dicen que el che es como una especie de posesivo. Pero yo cuando los escucho hablar y me dicen, che, pero ¿qué querés? No. Eh, para mí el che es más como un oye, ¿no? Una expresión de ese tipo, una interjección. Entonces, eso es propio del castellano argentino. Pero también la conjugación verbal en la segunda persona no es expresada como en el castellano peruano, ¿no? Tú vives, tú comes, tú duermes, tú bailas, tú escribes. Ellos no dicen así, ellos dicen vos escribís, bailás, comés, dormís. ¿Se dan cuenta? Hasta en la morfología también se evidencia que hay particularidades en el castellano argentino. Entonces, a eso nos referimos con variaciones de tipo geográficas que hacen que se formen pues estos dialectos o variaciones, ¿cómo les llaman? Diatópicas, ¿ya? En medio de estos dialectos podemos hablar del dialecto estándar. El dialecto estándar es una variedad, el dialecto estándar es una variedad lingüística que se ha construido, o mejor dicho, es una variedad lingüística artificial. El dialecto estándar no ha seguido esos procesos naturales de formación lingüística. El dialecto estándar corresponde a una construcción más pensada e impuesta por un grupo dominante, ¿no? Un grupo social dominante, que por lo general corresponde pues al grupo de control, al grupo de poder. Entonces, esa variedad llamada dialecto estándar, esa variedad lingüística llamada dialecto estándar, se usa en la escuela, en la universidad, en los libros. Las novelas, los cuentos están escritos en el dialecto estándar. Los trabajos, sobre todo las tesis, los artículos de investigación, están escritos en el dialecto estándar. ¿Ya? Un español, un argentino, un chileno, escriben sus artículos de investigación sin el che, sin el vivís, ¿no? Sin el po, ¿no? Como los chilenos, ¿no? ¿Cómo andáis? ¿Cómo está? Po, hacen los chilenos, pero obviamente así no escriben si es que van a dar a conocer un artículo de investigación, un documento de investigación. Tienen que hacer uso del dialecto estándar del español, ¿ya? Entonces, ese dialecto estándar del español es una variedad artificial, construida, impuesta por el grupo dominante, el grupo de poder, de tal manera que los hablantes de otras variedades lingüísticas tienen que acceder a ese dialecto para poder entenderse mejor. Y estos dialectos se emplean en contextos formales. En este caso puede ser la universidad, la academia, el instituto, o si te vas a una entidad del Estado, una entidad gubernamental y vas a tener que hacer un trámite y llenar un formulario. Todo está escrito en el dialecto estándar.
Entonces, este dialecto estándar, por ese motivo, es el denominador común entre todas las variedades de una lengua. ¿Y qué es el idioma? El idioma es una lengua. El idioma es una lengua que en términos políticos, en términos legales, ha sido oficializada, ¿ya? El idioma es la lengua oficial. Es la lengua que en términos legales ha sido establecida por el gobierno, en este caso en la Constitución, que indica que tal idioma, tal sistema lingüístico tiene ese rango de oficial. En el español, la Constitución, en el castellano peruano, en el caso de los peruanos, la Constitución, que es el órgano máximo, ¿no?, de legislación, que rige pues todas las normas menores, las leyes, esa Constitución contempla ahí, indica que son idiomas oficiales el castellano, y en las zonas donde predominen también lo son quechua, aymara y las demás lenguas aborígenes. O sea, en nuestra Constitución se reconoce como idioma no tan solo al castellano español, que al final es lo mismo, sino también el quechua, el aymara y las otras lenguas nativas, ¿ya? Obviamente hay una restricción para las lenguas nativas. La restricción es donde predominen. Ese donde predominen indica que van a ser idioma solo en algunos contextos. Por ejemplo, en Lima la mayoría habla castellano, ¿no? Ni la cuarta parte de la población limeña habla quechua, por lo tanto el quechua no es idioma en Lima, ¿ya? Ahora vamos a ver las funciones del lenguaje. Pueden hacer hasta aquí sus preguntas, ¿ah? Miren, hemos pasado de lenguaje, lengua, habla, la variación lingüística, es decir, dialecto, dialecto estándar, sociolecto, idioma, los elementos de la comunicación, clases de comunicación, ¿ya? Pueden escribir sus preguntas o sus comentarios ahí así es, SOS en el argentino, ¿no? Así es. José había escrito un ejemplo. Martín habría escrito un ejemplo. Ya. Muy bien, ahora estamos visualizando la diapositiva 6 que menciona las funciones del lenguaje. Me pueden escribir por el chat, chicos y chicas, su recreo, a qué hora empieza, ¿ya? Si es que tienen recreo, no, porque tenemos 3 horas. Otro aspecto importante es hablar sobre las funciones del lenguaje. Este lenguaje, como facultad humana, no tan solo permite la comunicación, que es una de sus funciones básicas y principales. Además, existen otras funciones, es decir, otros usos que obedecen a otras intenciones, ¿ya? El lenguaje también se utiliza para informar de manera objetiva. En su horario figura, ya luego lo voy a ver. Ya, entonces, decíamos que el lenguaje tiene una función referencial, es decir, que sirve para que los hablantes informen, ¿ya? Sirve para que los hablantes informen. Obviamente, cuando se informa de manera objetiva, todo tipo de información gira en torno a un referente. Todo tipo de mensaje que se transmite gira en torno a un referente. Entonces,
Cuando la función es referencial, el elemento de la comunicación que se va a destacar es el referente y este es un elemento objetivo. En este ejemplo, alumnos postergaron el examen de admisión programado para este fin de semana. ¿De qué se habla? Se habla del examen de admisión. El examen de admisión es el referente. El examen de admisión es un elemento objetivo, externo a nosotros. ¿Ya? En cambio, cuando decimos, joven, joven, bríndenos su nombre completo. Ahí, si bien es cierto, el referente es el nombre, ¿es así? Aquí no se destaca el nombre. Aquí lo que se destaca es, se destaca al receptor. Se destaca a la persona a la cual nos estamos dirigiendo. Lo que busca el hablante es que el receptor le haga caso, obedezca su orden o acceda a su petición. Por ese motivo, en este tipo de enunciados, joven, bríndenos su nombre completo o desarrollaste las preguntas del libro, lo que se busca con estos dos enunciados es recibir una respuesta del receptor. La función es apelativa o conativa. ¿Ya? Y justamente la intención es llamar la atención del receptor. Podemos llamar la atención del receptor mediante una orden o una pregunta. Ok, Maciel. Muy bien. En enunciados como, qué alegría verte tan bien, Raquel. O, me parece que esa película es muy entretenida. Aquí, por ejemplo, tenemos estos recursos lingüísticos. ¡Qué alegría! ¿Este qué? Apoyado de estos, en la escritura, y bueno, la entonación también, de estos signos de exclamación que expresan emoción. Abajo, lo que tenemos, el recurso que tenemos abajo es este verbo, parecer. Me parece que esa película, ya, el verbo parecer, el pronombre de primera persona, que esa película es muy entretenida. El adjetivo empleado, entretenida. Ese me parece, esa construcción me parece, es una construcción que expresa opinión. Podemos decir me parece, yo creo, yo pienso, así como en el inglés utilizan esas estructuras para expresar opinión. Dicen from my point of view, in my opinion, as far as I'm concerned, ¿no? En lo que a mí concierne, esas estructuras nos muestran que el hablante está expresando lo que a él le parece, lo que él cree. El adjetivo entretenida, ¿sí? El adjetivo entretenida, que se está refiriendo a la película, también expresa una opinión particular. Y justamente lo que se busca en enunciados de este tipo es que el hablante se destaque a sí mismo. El hablante destaque sus opiniones, destaque su sentir, cómo se siente. Por eso es que la función del lenguaje se llama expresiva. Expresiva o emotiva. ¿Ya? Hasta aquí estamos viendo tres funciones del lenguaje. La referencial, conocida también como representativa o denotativa, que destaca al referente, informa un hecho de la realidad objetiva. La apelativa o connotativa, que busca llamar la atención del receptor, ya sea con una pregunta o con una orden.
la función expresiva emotiva, en la cual el emisor busca expresar sus emociones, opiniones, y aquí hay 3 funciones más. En el ejemplo, por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo. Cuando decimos, qué bellas perlas entre tus labios, ¿no? Por ejemplo. O el fuego de tus ojos, el fuego de tu mirada me consume. Obviamente no estamos expresando información de manera literal, ¿no? Porque si fuese literal, pues tendríamos que buscar a un bombero, ¿no? Para apagar ese fuego. ¿Se dan cuenta? Cuando utilizamos expresiones metafóricas, cuando utilizamos expresiones en las que establezcamos rimas, por ejemplo, o cuando utilicemos determinadas figuras literarias, la intención es embellecer el mensaje. Entonces, cuando los recursos lingüísticos buscan embellecer el lenguaje en las expresiones, en los enunciados, la función del lenguaje es la función estética o poética. ¿Ya? Vamos al siguiente ejemplo. Dice, hola, Carlos. Buenos días. ¿Aló? ¿Me oyes claramente? Cuando yo les digo, jóvenes, ¿me escuchan? Jóvenes, buenos días, ¿me escuchan? Entonces, ahí mi intención no es informarles, mi intención tampoco es mi intención inicial no es que ustedes hagan lo que yo les pido, ¿no? Mi intención ahí es verificar qué cosa, que el canal, en este caso, si estamos por Microsoft Teams, yo estoy verificando que el micrófono funcione correctamente. ¿Para qué? Para luego ya utilizar la plataforma de manera adecuada y ahí recién fluyan las otras funciones del lenguaje. Entonces, hay diferentes contextos en los cuales las expresiones, los enunciados, tienen como objeto, como objetivo, como intención, verificar que el canal funcione correctamente. Porque si el canal está en pésimas condiciones, no se va a poder transmitir ningún mensaje. ¿Ya? Entonces, a esta función se le llama fática o de contacto. Finalmente, en el último ejemplo, dice, la I y U son vocales altas. Segundo ejemplo, jóvenes. El morfema flexivo amalgama se halla en verbos. Aquí, por ejemplo, estos tecnicismos, ¿no? Flexivo amalgama. ¿Qué será flexivo amalgama? ¿Qué será vocal alta? Estos términos son expresiones que corresponden al ámbito de la gramática del español, ¿no es así? Corresponden al ámbito de la gramática. Específicamente si hablamos vocales altas, vocales bajas, vocales medias, estamos hablando de la fonología. Si hablamos de morfema flexivo, flexivo simple, flexivo amalgama, verbo, estamos hablando de ¿qué? De morfología. ¿Ya? Entonces, el campo conceptual o el ámbito conceptual en el entorno al cual gira este tipo de mensajes es en el ámbito de la gramática de una lengua. Es decir, en el ámbito del código lingüístico. Por ese motivo, la función se llama metalingüística. ¿Por qué? Porque el lenguaje, la gramática, ¿no? La gramática de una lengua específica o la gramática general es la meta, es el objetivo, es lo que se quiere analizar, es el tema sobre el cual se intercambia información. Por eso dice aquí, su intención es hablar o transmitir información respecto del código lingüístico. ¿Ya?
Entonces ahí están las 6 funciones del lenguaje. Ahora sí podemos visualizar el primer ejercicio de aplicación. ¿Ya? Si ahí observan, vamos a contestar ese primer ejercicio. ¿Ya? Dice lo siguiente. La comunicación no verbal. No verbal. Cuando escuchamos comunicación verbal, comunicación no verbal, estamos entrando a la clasificación de la comunicación y corresponde a comunicación humana. ¿Ya? Eso es comunicación humana. Entonces, me dicen que la comunicación no verbal puede ser visual, puede ser auditiva, táctil, gestual o química. Claro, los seres humanos tenemos estos recursos. Entonces, tomando en cuenta esta afirmación en estos enunciados, a ver, vamos a ver los enunciados. Primer enunciado, dice, los aplausos y silbidos en un espectáculo público. Ya, ahí. Aplausos y silbidos en un espectáculo público. ¿Nos concentramos en qué? Aplausos. Los aplausos se perciben por el oído, ¿no es así? Los silbidos se perciben por el oído. O sea, esto es de tipo auditivo o acústico, si tú quieres. Auditivo. Auditivo, ya. ¿Qué más? Seguimos. Un abrazo muy afectuoso. Esto es otro. Un abrazo muy afectuoso. Abrazo muy afectuoso. El abrazo, ¿de qué tipo es? Un abrazo, un pellizco, eso es más táctil, ¿no es así? Más táctil, ya está. ¿Y el otro cuál es? El otro contexto. Dice, el uso de emoticones como respuesta a una conversación por Instagram. Ahora nos vamos a la comunicación mediada por las tecnologías, las TICs, y hablamos en Instagram o puede ser en Facebook, como ustedes quieran. Aquí tenemos los emoticones. Ya. Ahí. O sea, carita feliz, carita molesta, corazoncito, lluvia, qué sé yo. Eso de ahí es de tipo visual, ¿no es así? Visual. Es no lingüístico, visual. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? A ver. Primero auditivo, segundo táctil, tercero visual. Auditivo, la D. Aquí está, la D. Ya, esa sería la respuesta. Auditiva, táctil y visual. Sería esta de acá. ¿Ya? Participen. Ay, así me habían dicho ya, la D. Ah, perfecto, sí. Sí me habían dicho la D. Muy bien, siguiente. En cada función del lenguaje, destaca un elemento de la comunicación. En cada función del lenguaje destaca un elemento de la comunicación. Según ello, escriba a la derecha de los enunciados las funciones. Ahora nos están pidiendo funciones del lenguaje y los elementos de la comunicación que destacan en cada uno de ellos. A cada uno de los enunciados, ¿no? Entonces, primero las funciones, luego me están pidiendo los elementos de la comunicación. Ya, perfecto. Primero funciones. A ver. Ya. ¿Para quién es el premio? Yo te pregunto, ¿para quién es el premio? En una pregunta, ¿qué función del lenguaje habrá?
En órdenes y preguntas, ¿qué función del lenguaje predomina? A ver, vamos a ver acá. Muy bien. Apelativa, función apelativa. Y si es la función apelativa, lo que se busca es que el receptor obedezca. Apelativa, y aquí el elemento es el receptor. Muy bien, receptor. Siguiente. Pedro estudia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A ver ahí. Es una información, ¿no? Te estoy contando que Pedro estudia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es una información, no estoy expresando mi estado de ánimo, simplemente te estoy informando sobre un hecho objetivo. Entonces, ahí, ¿qué función del lenguaje predomina? A ver, referencial, muy bien. La función referencial, porque solo te estoy informando de un hecho objetivo. Función referencial. Así, referencial. Referencial. Y el elemento que destaca en la función referencial es el referente. Ya es el referente. Es una redundante, ¿no? Ya es el referente. Ya, seguimos. C, el fonema B. El fonema B es oclusivo. Cuando hablamos de fonema, decimos oclusivo, es información lingüística, ¿no? Sobre el componente fonológico de la lengua. Entonces ahí la función será, el objetivo es describir el lenguaje, ¿no? En este caso el español, la lengua, ¿no? El español, ya. Entonces aquí será función metalingüística. Metalingüística. Y si la función es metalingüística, entonces ahí el elemento de la comunicación que destaca es el código lingüístico, ¿no es así? Es el código, ¿no? El código, iba a decirle a la lengua. Que sí, ¿no? Pero el término es la palabra código. Muy bien. Seguimos. Dime si asistirás a la reunión. Dime si asistirás a la reunión. Oye, dime, ¿vas a asistir, sí o no? Quiero que me digas. Es una orden, ¿no? ¿Qué función será ahí? Apelativa, ¿no es así? Dime si es una orden. Función apelativa. En esa función apelativa, el elemento de la comunicación que se destaca es el receptor. Última, el receptor. Dice, este es un hermoso lugar. Este es un hermoso lugar. Ahí el hablante te está, si bien es cierto, te informa sobre un lugar, pero ahí el adjetivo hermoso, este dato hermoso, este es un adjetivo explicativo. El adjetivo explicativo expresa una opinión. El hablante te está expresando una opinión sobre el lugar. Está emitiendo una opinión. Y si emite una opinión, entonces ahí
Ya no puede ser función referencial. ¿Qué función será ahí? Muy bien, expresiva o emotiva, ¿no? Cualquiera de las dos. Ya, expresiva o emotiva, los dos nombres son válidos. O sea, emotiva. Y para esta función emotiva, el que destaca es el emisor. Y ahí está. El emisor. Ya está. Siguiente. Eso es jóvenes. A ver. Muy bien. Ya. Ahora vamos a hablar de la realidad lingüística del Perú. A ver, espérenme un momento para hablar sobre esta realidad lingüística del Perú. Voy a buscar ahí mi base de datos, realidad lingüística del Perú. Quiero mostrarles algo. A ver. Algún videíto o algo, no hay. Vamos a ver acá. Un momento, por favor. ¿Tendría algún video? Estoy buscando algún video que mostrarles. A ver. Vamos a ver. Ah, aquí está. Ya, vamos a mostrarles. Ya, perfecto, chicos. Ya, voy a compartir audio del sistema. Compartir. Vamos a ver aquí, ¿ya? A ver. Hice un alto ahí. Sí se escuchó, ¿no? A ver, confirmen, llegaron a escuchar y a verle el... Sí llegaron a escuchar, ya, perfecto. Entonces vamos a continuar con esa información. Ya, ok. Atentos ahí. Seguimos. Nakawen, Nupaita Marishuri, Samaneo Pascual, Nunampi, San Miguel. Loka Margot Camones Maguiñamka, Waknaman Capitam Shamu, Anka Suyupita. Ero Kamaweni, Nakan Noguero, Tabea Cacique Coronado. Alcer Mato, no hana Ricky, Jesús Suárez Naina, como no hana Ricky, Danecosi. Estoy acá porque quiero que me entiendas.
Asia bahun aeroti uti uchihi aeros kam ina chama hintilmail. Papa botita bo ita bakra no ramatuyui ka se no huyui ki huna ya manakao. Askaso no utsa bori da tuna mati kopi y haskatal no asu bori bino koyote na kopi. Ikini Santa Retina. En ramatonika ba ka se. Pero ya tanti, atska remeo. Soy peruana, nunca cani Perú Suimanta. Bien, chicos, solamente esa información, ya que, bueno, cuando yo estudiaba todavía no existía un ministerio propiamente dicho, encargado, ¿no?, de velar por estas comunidades. O sea, este ministerio se han creado, pues, en estos últimos años, ¿no?, algunos ministerios, ¿no?, como es el Ministerio del Ambiente y también el de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Y ahí, y bueno, también con el apoyo del Ministerio de Cultura, se ha estado trabajando, empoderando a los miembros de estas comunidades y también haciendo investigación respecto de buscando datos actualizados respecto de la realidad lingüística del país, ¿ya? De manera general, podemos decir que en nuestro país coexisten muchas lenguas y culturas y que hay hablantes monolingües, o sea, hay gente que habla solamente una lengua, ya sea nativa, o ya sea pues una lengua extranjera, o hay hablantes que hablan 2 lenguas o más de 2 lenguas. En cuanto a familias lingüísticas, luego vamos a ver al detalle, hay más de 20 familias lingüísticas. ¿Qué es una familia lingüística? Los que estudian las lenguas, ¿no?, en este caso los lingüistas, en sus investigaciones agrupan lenguas de acuerdo a ciertas características sintácticas, fonológicas, morfológicas. En función de esas semejanzas es que las agrupan, también en función de datos históricos y arqueológicos, para ver si los pobladores de esas lenguas mantenían algún tipo de relación, si es que, ¿no?, para ver si es que para buscar alguna afiliación lingüística, ¿ya? De esta manera, teóricamente se asume que el grupo de lenguas con determinados datos con semejanzas en diferentes componentes, y eso corroborado también con los datos arqueológicos e históricos, se hipotetiza que estas lenguas pues estaban emparentadas, que proceden de una lengua matriz común. A eso se le llama, a eso se refiere cuando habla de familias lingüísticas. Hay lenguas amerindias, es decir, nativas de América, y también hay lenguas no amerindias que ya llevan años pues hablándose en el país, ¿no? En la Amazonía también, como lo dice el video, hay mayor complejidad lingüística, y justamente en este mapa que ustedes pueden visualizar, ¿no?, se aprecia eso, ¿no? Sobre todo en esta parte, lo que llamaríamos la Amazonía Norte, ¿no? Aquí. ¿Ya? Sobre todo aquí.
Hay lenguas, ya, fíjense que hay lenguas que se encuentran en frontera. ¿Ya? Significa que los hablantes ocupan tanto el territorio peruano como ecuatoriano. También en Brasil, fíjense aquí, hay lenguas que se hablan tanto en Brasil como en Perú. Hay lenguas que se hablan tanto en Perú como en, ¿dónde está? Brasil, aquí, en Perú como en Bolivia también. ¿Ya? Y lo mismo sucede para Colombia, fíjense. En esa zona de límite, vamos a buscar otro color. En la zona limítrofe, rojito, a ver. En la zona limítrofe, fíjense, estas lenguas. ¿Ya? Entonces, la región amazónica es la de mayor complejidad lingüística y la Constitución Política del Perú señala que son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominen lo son el aymara y las demás lenguas aborígenes según ley. En la época en la cual fue acotado este dato, que es la Constitución del 93 o 92, ¿no? El dato exacto, en esta última Constitución, se le da este calificativo, ¿no? Aborígenes. Bueno, esto se refiere pues a las lenguas nativas, lenguas amerindias, otros les llaman lenguas indígenas. La terminología en realidad se refiere a lo mismo, o sea, al final el referente es el mismo, ¿ya? O sea, se refiere a las lenguas de las poblaciones nativas, oriundas, originarias del país. A eso se refiere, originarias de América. Entonces, hay lenguas, las lenguas que se hablan en el país tienen esta primera clasificación. El ser amerindias, por un lado, y el ser no amerindias, es decir, las lenguas extranjeras. Obviamente aquí está, ¿qué lengua? La lengua oficial en todo el país, que es el español o castellano. Y las otras lenguas extranjeras que también se hablan en el país, que son el chino, por ejemplo. ¿Qué más? Alemán también. Cuando ustedes estudian, ¿no?, la historia del Perú, la historia colonial y luego la historia postcolonial, pues la historia republicana, ahí hubo migración, ¿no? El país recibió pues grandes poblaciones de chinos, pero no tan solo Perú, es decir, en toda América los chinos pues vinieron a diferentes países de América. ¿A qué? A buscar una oportunidad laboral, pues. Los chinos, al igual que, así como está, por ejemplo, Venezuela en la actualidad, lo mismo pasaba con China. Entonces había demasiada pobreza. Entonces los chinos, para poder sobrevivir, sea de legales o ilegales, con tráfico, ¿no?, o sin tráfico, venían a diferentes países de América y eran explotados. Recuerden que en esas épocas no había tanto cuidado con los derechos humanos. Se promovía un nuevo tipo de esclavitud. Es decir, la persona que lo traía a estos países de América, obviamente los endeudaba, ¿no? Les decía, mira, yo te voy a llevar a América y bueno, cuando trabajes me pagas. Y bueno, la cuestión es que los primeros chinos que vinieron nunca dejaron de pagar su deuda, pues. Estaban esclavizados, porque también les proporcionaba un lugar donde vivir, algún tipo de trabajo. Imagínense, estaban enganchados los chinos. Se iban a los campos, a diferentes lugares. En el caso de Perú, los chinos ocuparon el lugar de trabajo de la población africana, ¿no? Eso fue lo que pasó. Junto con ellos, después en el contexto de la Primera y Segunda Guerra Mundial también vinieron también europeos al país. En la selva central fue ocupada por estas poblaciones. Si ustedes se van al departamento de Pasco,
¿no? Allá en Villarrica, en la selva, ¿no? Porque Pasco tiene su selva, al igual que Huánuco, al igual que Junín tienen su selva. Y si ustedes se van a Villarrica, Posuso, van a encontrar comunidades, pues, descendientes de estos europeos, ¿no? Que llegaron en esos contextos de guerra y persecución también. También pasaron hambre también. Esa gente vino, se instaló y sus nietos, tataranietos están hoy en día, ¿no? Por eso si es que ustedes viajan a ese territorio, se van a encontrar con gente pues alta, ¿no? Gente alta. Ustedes se van a la chacra, ahí donde están los Yanesha, donde están los Ashaninka, van a encontrar que los mestizos, ¿no? Son pues descendientes de los alemanes, descendientes de los austriacos, de los húngaros. Y son gente que vive en el campo, pero son altos, ¿ya? Son blancones, ¿no? Imagínense. Lo mismo pasa en Loreto, ¿no? En Loreto hubo en el boom del caucho, en el boom del caucho, si bien es cierto, se trajeron indígenas de Colombia, sobre todo, y de Ecuador, para explotarlos. También el Perú era pues una potencia, pues, porque tenía ese producto. Y los varones del caucho venían acá a hacer su negocio, explotando indígenas, esclavizándolos. Y bueno, la zona cosmopolita era el departamento de Loreto, ¿ya? Ahí ustedes van a ver en Loreto, en la actualidad, los nietos y bisnietos son blancones, ojiverdes, ojos azules. ¿Por qué? Porque justamente en ese contexto vinieron ingleses, ¿no? Y otros europeos a negociar con esto, ¿no? Con el caucho. Bueno, entonces vamos a ver que hay, pues, o sea, los estudios, pues, históricos explican la presencia de no tan solo de hablantes del español, sino de lenguas extranjeras. También, pues, sabemos que hay lenguas amerindias, las cuales se dividen en andinas y en amazónicas. En las familias andinas vamos a encontrar la lengua quechua, lenguas de la familia quechua y lenguas de la familia aro. Y con respecto a las lenguas amazónicas vamos a encontrar, pues, mayor cantidad de familias, ¿no? Cerca de 17 familias lingüísticas, ¿ya? 17 familias lingüísticas amazónicas. 17 familias, mientras que de las andinas solamente en la actualidad hay 2 familias, nada más. Acá hay un dato, ¿no? Que me dice que el 27 de mayo se conmemora el Día de las Lenguas Originarias del Perú. ¿Ya? Día de las Lenguas Originarias del Perú. Continuamos, jóvenes. ¿Qué más podemos decir? Que en el Perú, según cifras oficiales, ¿no? Según cifras oficiales, bueno, esto apareció en el diario BBC, ¿ya? BBC Mundo. Hay 47 lenguas indígenas. Siempre es importante tomar la referencia, ¿ya? O sea, la BBC le hizo entrevista a un estudioso y ese dato fue el que brindaron. Entonces nos dicen que aproximadamente hay 47 lenguas nativas originarias y aquí, ¿quién es este estudioso? Es César Moreno Triana, el especialista de la UNESCO, ¿ya? Es un representante de la UNESCO para América Latina, sobre cuestiones de patrimonio cultural. Y dice que todas estas lenguas son importantes por ser vehículos de comunicación de todas las culturas. Claro, pues, miren estas dos, ¿no? Estas dos mujeres, ¿no? Obviamente, los más ancianos son los que conservan, pues, hablamos no tan solo en zonas andinas, sino amazónicas, sobre todo, son los que conservan las lenguas nativas. Ustedes vieron en el video que mencionaban que hay una lengua nativa amazónica que es el taushiro, y esa lengua taushiro solo tiene un hablante, que es un anciano. Sus nietos, sus hijos,
ya no hablan el taushiro, hablan castellano. ¿Y por qué? Porque obviamente estas personas tienen que salir de sus comunidades para buscar más dinero para mantener a sus hijos, pues. ¿De dónde van a sacar dinero para mantener a sus hijos? Tienen que ir al pueblo, tienen que ir a la capital de la región en la que se encuentran. Entonces ahí se habla castellano. Y obviamente estas personas quieren que sus hijos sobrevivan, encuentran un mejor un trabajo, o sea, que encuentren un mejor porvenir para sus hijos y sus descendientes. Por ese motivo es que en muchos casos, por estas cuestiones económicas, es que los padres no quieren que sus hijos, sus nietos hablen solamente la lengua nativa, quieren que hablen castellano. O sea, son realistas, pues, ¿no? Pero desde el punto de vista, pues, de los estudiosos, de los académicos, se busca, pues, preservar estas lenguas. Porque también hay conocimientos tradicionales que son útiles para comprender, pues, por ejemplo, en el caso de la botánica, en el caso de la botánica, en el caso de las matemáticas, en el caso de la astronomía, o sea, hay conocimientos importantes, relevantes, ¿no? Que pueden ser empleados, pues, para las ciencias, para diferentes tipos de ciencias. O sea, hay cultura, ¿no? Que se pierde si es que las lenguas se dejan de hablar. Por ese motivo dice también que son vehículos de comunicación de todas las culturas, ¿no? El quechua es la lengua indígena más popular en el Perú, pero hay muchas más, o sea, más de 45 lenguas por lo menos. ¿Ya? La familia quechua comprende 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Comprende 5 quechuas, 5 lenguas quechuas. El quechua norteño, el quechua del sur, el quechua central, y el quechua costeño central, y el quechua amazónico. Uy. Ya, muy bien. Muy bien, chicos. Sigamos. Ya, ¿qué les había? Ya, estábamos aquí en los cinco tipos de lenguas quechua que que forman parte, pues, de la familia lingüística quechua. En el norte se habla de chachapoyas, se habla de Cajamarca, se habla de Ferreñafe, se habla de Lambayeque, y las comunidades, ¿no?, que están en los, ¿cómo diríamos?, en los márgenes del río Tigre. Ya. Ahí se habla quechua norteño. El quechua sureño, cuidado con su micrófono, chicos. Quechua sureño se habla no tan solo en Ayacucho, por si acaso. El quechua sureño se habla en Ayacucho, se habla en Cusco y también se habla en Huancavelica. ¿Ya? Ese quechua sureño se habla en Huancavelica. Huancavelica también. El quechua huancavelicano. ¿Ya? Obviamente, ese quechua sureño tiene sus dialectos, pues. ¿Cuáles son los dialectos? El quechua chanca y el quechua del Collao. Además de hablarse en Ayacucho, el sureño, y en Cusco y en Huancavelica, también se habla ¿dónde? En Apurímac. Se han olvidado de Apurímac. ¿Qué pasa con Apurímac? En Apurímac también se habla quechua. ¿Ya? Apurímac, ese es Apurímac. Entonces, el quechua chanca puede ser en Ayacucho, Apurímac, parte de Apurímac y Huancavelica. Y el cusqueño es el Collao, ¿no? El quechua central se habla, ¿dónde? Al norte de Ancash. Al norte de Ancash. Se habla también
además del norte de Ancash, se habla ¿dónde? En Huánuco, ya en la cuenca del río Guayaga. ¿Qué más? Y en Huancayo, también en Huancayo se habla el quechua central, ¿ah? Bueno, no tan solo en Huancayo, ¿no? En Junín, ¿no? En Junín se habla, es el quechua central. En Yauyos, también. Yauyos está, por si acaso, Yauyos está en Lima. Yauyos está en Lima. Y en Yauyos se habla quechua central y también se habla, en la provincia de Yauyos, también se habla otra lengua andina que corresponde a otra familia. Luego vamos a ver eso. ¿Ya? O sea, Lima tiene zonas donde se habla quechua central y también se habla una lengua de la familia Aru. ¿Qué más? Hay un quechua llamado costeño central, y ese quechua costeño central es el quechua de Pacaraos. Y eso también, el Pacaraos está en Lima. ¿Dónde? En la provincia de Huaral. O sea, en Huaral hay un lugar que se llama Pacaraos, y ahí se habla el quechua costeño central. O sea, en Lima hay un costeño central y hay un central. ¿Ya? Y luego tenemos al quechua amazónico, que se habla ¿dónde? En las cuencas del río Napo, del río Pastaza, y también en Lamas y en Santa Rosa. Lamas se encuentra, creo que a 45 minutos de Tarapoto. Eso está en San Martín, pues. Ya, vamos a ver el Santa Rosino. ¿Dónde está el quechua Santa Rosino? Déjenme averiguar aquí. Aquí escribí un puntito. Disculpen un momentito, déjenme averiguar para darles un dato. Ahí está, nativa. Quechua Napo. Quechua, ya. No me da mucho dato del quechua Santa Rosino ya. Bueno. Muy bien. ¿Qué podemos decir del quechua? Que es la familia lingüística amerindia más importante. Y esto es porque, por la expansión, ¿no? La distribución de este quechua. Que no tan solo se hablaba en Perú, sino también se habla, pues, desde Ecuador hasta Chile, ¿no es así? El quechua llegó desde Ecuador hasta Chile. Y el quechua que tuvo que tuvo mayor expansión fue el quechua sureño, ¿ya? Ese quechua sureño fue el que utilizaron los incas para convertirlo en lengua general del antiguo, es como si fuese la lengua oficial en el imperio, en la época del imperio incaico. Este fue el quechua. Es la que presenta mayor distribución geográfica en el Perú, está conformada por las lenguas quechuas que son habladas en países de América del Sur. Según datos del INEI, en 1994 había alrededor de 3.200.000, ¿no? Más o menos, hablantes de quechua. Estoy haciendo un aproximado, ¿no? Se habrá incrementado ese número. Claro, porque estamos 2023, imagínense. Las lenguas andinas, ahora vamos con la familia lingüística Aru. La familia lingüística Aru comprende al Aymara, al Cauqui, y bueno, según datos del Ministerio de Cultura y el último censo, creo que fue en el 2017 o 2016, me parece, el último censo, en el gobierno de PPK, fue 17, entonces fue 17 y 18 creo. Ya bueno.
En el último censo, los hablantes se percibían también, o sea, los que mencionaban, había un grupo de hablantes que decía que hablaba cauqui, y había otro grupo que mencionaba que su lengua no era cauqui, sino el jacal, ¿ya? Para los lingüistas, el jacaru y cauqui simplemente son, o sea, el jacaru es un dialecto nada más del cauqui, pero bueno, los hablantes distinguen, los hablantes, la percepción que tienen los hablantes es que hablan, para ellos, su lengua es jacaru y no cauqui, y para los otros, los que abogan por el cauqui, su lengua es cauqui y no jacaru, ¿ya? Es por eso que el Ministerio de Cultura, con ese dato del censo, de todo, separó al cauqui de jacaru, ¿ya? Por si acaso. Igual las dos donde se hablan en cierta parte de la provincia de Yauyos, ¿ya? En algunos distritos de la provincia de Yauyos. El aymara, a diferencia del quechua que tiene gran expansión, el aymara se habla en Puno, en el caso de Perú, ¿no? En Puno, en Moquegua y en Tacna, en estos tres departamentos del sur del país. Y en cuanto a países del sur, podemos decir que aymara se habla tanto en Bolivia, además de Perú, Bolivia, Chile, Bolivia y Chile. Dato más con respecto al quechua, ¿dónde se habla? A ver, se habla en Perú. Vamos a escribir aquí. Se habla en Perú. ¿Dónde más? Al norte. Ecuador. No está escrito ahí, ¿no? Ecuador. También al norte, Colombia. Perú, Ecuador, Colombia. Bajamos. Brasil. En Brasil se habla también. Brasil. También Chile se habla. En Argentina también. Argentina. Y también en Chile. En Argentina y Chile. ¿Ya? Ahí se habla quechua. Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina, Chile. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está bien? Ah, y principal, pues, ¿qué estoy hablando? Y Bolivia, no olvidé de Bolivia. En Bolivia también. ¿Ya? Me había olvidado de Bolivia, jóvenes. Entonces, en estos lugares se habla ese quechua, ¿ya? Muy bien. Seguimos. ¿Dónde? En Jujuy. En Argentina se habla en Jujuy. 2,8 millones de personas de todas las edades hablan quechua, casi 3 veces la cantidad de personas que viven en la ciudad de Buenos Aires. O sea, en Buenos Aires también se habla quechua. Interesante. Este de aquí, este mapita, a ver, ¿qué me dice de este mapita? A ver. Esto de colores, color Barney, ¿no? Color Barney. A ver, vemos que este es el quechua 2. Supongo que esta información debe ser del lingüista Torero, debe ser. Sí, de Alfredo Torero. Ya. Pero este es del 2002, ¿ah? Ahí está, de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Ah, y también aquí Brasil, ¿no? También se incluye Brasil, ya están los 7 países. ¿Ya? Estos con códigos, estos colores todos son quechua, ¿no? Este verde es quechua, un tipo de quechua.
Este de rojito, otro tipo de quechua. Este de azulito también. Este de color Barney también. Este amarillito también. ¿Ya? Están graficando los tipos de quechua. Esta región que ustedes pueden ver ahí con líneas diagonales es Aymara y Quechua 2. En ciertas partes de La Paz. Muy bien. Las lenguas amazónicas son 17 familias lingüísticas, ¿ya? De esas 17 familias lingüísticas, el aguaruna y el ayánica son las lenguas más habladas. Hay lenguas que se encuentran en proceso de extinción debido a factores extralingüísticos. Aquí pueden ver la foto de, ¿no? de estos pobladores. Por la vestimenta parece que son yaguas, ¿no? Hay una relación entre los yaguas y su vestimenta ahí que lo sacan justamente de las palmeras, ¿no? Bueno, ya. Entonces aquí tenemos a la familia Aragua, Arahuaca, Bora, Cahuapana, Candoshi, Jaracundut y Huitoto. Con respecto a la Aragua, solamente hay una lengua, Polina. Como pueden observar, la familia Arahuaca es la que tiene más lenguas, ¿no? Más lenguas. Ayánica, Caquinte, Chamicuru, Iñapari, Recígaro, Machiguenga, Piro, Yanesha, Amueshano, Machiguenga. Y algunas de estas lenguas ocupan más de un país. Por ejemplo, aquí yo tengo información respecto de el Piro. El Piro se habla en Perú y en Bolivia, perdón, en Brasil. Piro se habla en Perú y también en Brasil. Perú y Brasil. Hay otras lenguas más, pero después les voy a mostrar. El Bora, la lengua Bora, de la familia Bora, Chayahuiti y Jebero, que vienen de la familia Cahuapana, Candoshi y Yapra, que vienen de la familia Candoshi, Jaracundut, que se encuentran, ¿no? Las lenguas Jaracundut que se hablan en Madre de Dios, Huitoto, Yocaina. Huitoto me parece que es Perú, al igual que el Bora, Perú y Colombia, me parece. Luego vamos a ver, ¿ya? La familia Jíbaro tienen a la lengua Shuar, Chihuar, Aguaruna, Huambisa. La familia Muniche tienen a la lengua Muniche que se encuentra en proceso de extinción. La familia Pano tiene a la lengua, también fíjense, la familia Pano, al igual que la familia Arahuaca, tiene también cantidad de lenguas, ¿no? En comparación con las otras familias. Arahuaca y Pano tienen Amahuaca, Capanagua, el Cachibo Cacataibo, el Cachinagua, el Charanagua, el Matzés Mayoruna, Shipibo Conigo y Yaminagua. De todas estas lenguas, la que tiene más hablantes es el Shipibo Conigo. ¿Ya? Del jíbaro, de todas sus lenguas, la que tiene más hablantes es el aguaruna. En el caso de las arahuaca, la que tiene más hablantes es el ayánica. ¿Ya? Con respecto a la familia Peba Yagua, tiene la lengua Yagua, la familia Chimacua, la lengua urarina, la familia Tacana tiene la lengua Eseja, que se habla en Perú, aunque hay más lenguas de la familia Tacana, que se encuentran ¿dónde? En Bolivia también. Perú, hay más lenguas en Bolivia también. ¿Ya? La ticuna, el tucano, que tiene la lengua orejón y secoya, el tupí guaraní, que tiene el cocama, cocamilla, al záparo, que tienen la lengua arabela, y quito y taushiro. De estas lenguas, el taushiro. Bueno, el taushiro, en la actualidad no sé si ese viejito seguirá vivo, ¿ya? Pero está en peligro de extinción, por si acaso. Yo pienso que el Ministerio de Cultura habrá utilizado, así como al jacaru, habrá aplicado algún procedimiento de revitalización de lenguas, porque eso es lo que hace el Ministerio de Cultura y Educación. En territorios donde hay lenguas en peligro de extinción, aplican la revitalización de lenguas, ¿no? Con materiales didácticos
capacitación de docentes y qué sé yo, pero no sé la situación actual. Estas son algunas cabezas trofeos que utilizaban quienes los miembros de la familia Jíbaro, en especial ¿quiénes? ¿Quiénes eran de la familia Jíbaro? A ver, vamos a ver. Los Achuar. Así es. Un momentito, ya voy a ver qué me están escribiendo. 93. Me hablabas de la Constitución del 93. Ajá. Ya. A ver, confirmen, por favor, la señorita. Quiero ver. Un momentito. Voy a ver algo. Quiero ver el horario de ustedes. ¿Cuál es su horario? A ver, un momentito. No veo el horario. Quiero saber el horario de receso, ¿no? Si me ayuda la señorita tutora. A ver, un momentito, ¿ya? Quiero ver eso. Si tenemos algún receso o no. A ver, le voy a escribir. Un momentito, chicos. Tengo que ver. Si decido continuar la clase o hacemos un receso. Ya voy a revisar. Porque no veo. Por lo general, el horario siempre está publicado ahí. ¿A qué hora? Si ahí me está escribiendo, a ver, vamos a ver. A las 2 en punto ya. Faltan 2 minutos para el horario. ¿Pero 2 o 2 y 5? Por lo general el receso es de 10 minutos. Pero bueno, ya. A las 2. Ya nos faltan 2 minutos. Un momentito entonces. A ver. Un momentito. Sí. En el 2017 se registró, aumentó de 3.200.000, aumentó a 3.800.000 hablantes de quechua. Interesante. Espérenme un momentito. Ya. Ya, a ver, continuamos hasta el receso, ¿ya? A ver, vamos a continuar. Estamos compartiendo. Bueno. Ya, les decía que estas cabezas son trofeo de los Achuar, son miembros de la familia Jíbaro, ¿ya? Son pieles que han sido arrancadas de los cráneos, a las cuales dentro de las cuales han sido metidas piedras calientes para que esas pieles se encojan, ¿no? Las cabecitas son chiquitas, al tamaño del puño de una persona adulta. Tienen ese tamaño las cabecitas. Y bueno, se les cosen los ojos y las bocas para evitar que supuestamente su espíritu se salga, ¿no? Esa era la creencia, ¿no? Aquí tienen la imagen de este señor ha sido un líder Jarakundut, y esta foto es durante la pandemia, ¿no? Porque también llegó el coronavirus y llegó a estas comunidades. Imagínense, cuando una persona no tiene los anticuerpos para una enfermedad que es nueva, pues
han visto cómo, ¿no? Cómo atacó, ¿no? A nivel mundial ese virus, ¿no? Persona que se infectaba, por lo general, no tenía pronóstico reservado. Bueno, él es un líder, Harakmbut. Estas son fotos de pobladores, pueblos nativos de la época, pues, del boom del caucho, ¿no? Y aquí está, pues, el capataz que los explotaba, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Aquí hay fotos de algunos nativos que están, fíjense cómo están, con cadenas, ¿no? En esa época no había derechos humanos, pues, jóvenes. Continuamos entonces, chicos. Ya son 2 de la tarde. Dentro de 5 minutos regresamos. ¿Ya? Nos vemos más tarde, por favor. Nos vemos más tarde. Vayan a su recreo.